Bueno, como te decía, ya finalizamos hoy con la última parte de Puedo Oírte, y Dios tiene algo especial preparado hoy. Y para recapitular un poquito lo que estuvimos viendo durante las últimas semanas, resaltábamos el hecho de que a diario vivimos situaciones, problemas, circunstancias, dudas, qué sé yo, tantas cosas que son en sí el síntoma de algo mayor. Como cuando uno se resfría, tú no dices de que estás enfermo de, qué sé yo, de dolor de cabeza, o que estás enfermo de tos. Tú dices que estás enfermo de resfriado, porque los otros son síntomas nada más. Bueno, en este caso, lo que son estos síntomas que te acabo de mencionar al comienzo, problemas, situaciones, complicaciones, qué sé yo, son síntomas de una enfermedad mayor que se llama sordera espiritual. Sordera espiritual es cuando simplemente no podemos distinguir o escuchar la voz de Dios. Y aprendimos que es importante, realmente importante para el creyente escuchar la voz de Dios, porque es como si de repente te entregasen la letra de una canción. Es imposible de que solamente con la letra escrita, si no conoces la canción, cantarla, porque es necesario que escuches el ritmo para que sepas cómo va entonces la letra. Bueno, la voz de Dios es como ese ritmo que le da sentido a lo que vivimos en esta vida. Y empezamos a ver entonces lo que son algunas disciplinas que son importantes desarrollar para poder escuchar con claridad esa voz de Dios. Vimos la importancia de acercarse, que sería en este caso la primera disciplina, porque no podemos oír la voz de Dios si estamos apartados de Él, si estamos alejados de Él, ya que vimos también que Dios habla en susurros. Habla en susurros porque es la manera en la que Él puede hacer de que nos acerquemos a Él. Porque cuando alguien te habla así bajito, susurrando, la única manera que lo vas a poder escuchar es que si te le pegas, si te acercas para poder escuchar. Y vimos también la importancia del silencio. Esa era la segunda disciplina, porque es sumamente difícil poder escuchar la voz de Dios si tenemos un ruido constante en el alma y un ruido constante alrededor de las situaciones, de lo que vivimos. Eso genera preocupación y no permite escuchar con claridad la voz de Dios. Vimos también la importancia de aislarse. Esa es la tercera disciplina, porque estando en un mundo como en el que hoy vivimos, de tanto ruido, movimiento, es difícil a veces encontrar esos sitios, esos lugares calladitos, tranquilos. Es complicado. Y la que vimos la semana pasada exactamente fue la cuarta disciplina, que es la disciplina de el escuchar, porque no se trata simplemente de oír. Ahí vimos cuál era la diferencia entre oír y escuchar, ya que escuchar es oír pero de modo activo. Se trata de estar presente en el momento en el que Dios está hablando a nuestro corazón. Bueno, hoy veremos la quinta disciplina y más aspectos acerca de lo que es escuchar la voz de Dios. Pero antes de comenzar, quiero contarte una pequeña anécdota que viví exactamente este fin de semana. A los que conocen por donde vivimos, mi esposa y yo vivimos en su casa. Nuestra casa es tu casa. O sea, cuando quieras te invitamos. Aquí nos tomamos un tecito, un cafecito, lo que quieras, y nos parqueamos un rato y conversamos. Pero bueno, lo que saben por dónde vivimos nosotros, en el área de San Francisco. Ahí está diciendo Jadiel y que Don Lee. Vivimos en el área de San Francisco, y de verdad
el barrio aquí de San Francisco donde vivimos es bastante tranquilo, y en especial en el edificio donde vivimos, porque la mayoría de vecinos que están aquí son personas de avanzada edad o son familias que de repente tienen sus niños bien chiquitos, así que es un edificio súper tranquilo. Pero ¿qué sucedió el sábado? La calle que tenemos acá en la parte de atrás, había un local que estaba como que celebrando su aniversario, qué sé yo. Y todo el sábado tenían allí música, pero tenían una tanda a todo volumen. Todo el sábado. Y los que saben, normalmente yo en la semana me dedico pues a ir armando el mensaje, la enseñanza que Dios tiene para el domingo, y en especial tomo los sábados como aquel día sagrado en el que me sumerjo así full para terminar de darle los últimos toques y estudiar bastante y tener algo de nutrición para poder compartir con el cuerpo de Cristo. Es mi responsabilidad como pastor de esta casa el sumergirme en la palabra de Dios, porque no se trata solamente de pararse adelante y contar una historia bonita, no. Se trata de enseñar lo que dice la Biblia, lo que dicen las Escrituras. A eso hemos sido llamados. Entonces, el sábado me dedico full a eso. O sea, bueno, si de repente mi esposo y yo tenemos que salir a hacer un mandado, lo hago, pero procuro que el sábado en su mayoría estar aquí en este espacio dentro de mi oficina para estudiar fuerte. Ay, así que lo que sucedió, estuve escuchando una tanda, o sea, todo el bendito sábado, y siguió hasta el domingo, y fue tanto así de que aún con que tenía audífonos puestos, seguía escuchando la música, y ya estábamos por comenzar la reunión de The Weekend en The Cube, que si estás aquí conectado con nosotros por primera vez, te invitamos a que vengas este domingo a la iglesia, que celebres con nosotros en The Cube Coworking. Eso queda por Vía España. Es muy fácil llegar. Entonces, estábamos a punto de arrancar la reunión y todavía en mi cabeza seguía sonando canciones que estuve escuchando los últimos 2 domingos. Y ojo, no las estaba escuchando y es que, ay, voy a ponerme a escuchar, sino que se metían a través de los audífonos, qué sé yo. Pero estuve todo ese rato y se lo comenté a algunos. Estaba con esa canción de, ay, ¿cómo se llama? Paulina Rubio. Dice que ni una sola palabra. Ay, Jesucristo. La tenía aquí grabada en la cabeza. Si a alguno le revivía esa canción y la está cantando ahora mismo en su cerebro, perdónenme. Pero nada contra Paulina Rubio, ¿no? Pero la tenía aquí clavada en la cabeza. La bendita canción sonaba. Y de verdad, me costó para cuando ya estuvimos arrancando las reuniones, que entonces ya como que hice el desconecta aquí mental. Pero hasta ese momento todavía tenía ni una sola palabra en la cabeza sonando. Te hago una pregunta. ¿Será que de la misma manera los problemas en relaciones, los problemas emocionales, los problemas espirituales son como ese ruido que termina ensordeciendo nuestros oídos, filtrándose por nuestros oídos y nos roba nuestra atención y no nos permite en ese caso escuchar la voz de Dios? ¿Será que es comparable a la anécdota que te acabo de contar? Mira, la raíz de esa desconexión también nos desconecta de algo muy importante, no solamente de escuchar la voz de Dios, sino de seguir aquel rumbo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso es que es importantísimo poder escuchar la voz de Dios. No son fórmulas, no son estrategias, pero realmente el escuchar la voz de Dios es la solución final para tantos de nuestros problemas. Porque es la vía con la cual nos conectamos con nuestro destino y
con llegar a cumplir aquel potencial que Dios ha diseñado para cada uno. Porque la voz de Dios es fuente interminable de amor, poder, sanidad, sabiduría y gozo. La voz de Dios es como esa fuente que nos imparte esas 5 cositas que te acabo de mencionar: amor, poder, sanidad, sabiduría y gozo. Todo eso proviene de ese manantial que es la voz de Dios. Si estás pasando un momento de opacidad, o sea, un momento de oscuridad, de falta de claridad en tu vida, evalúa las condiciones de tus oídos espirituales, porque puede ser que han sido en algún punto de tu vida ensordecidos por el diálogo negativo constante que no permite distinguir ni una sola palabra de lo que Dios quiere decir para tu vida. Sí, como te decía en la canción al comienzo, ni una sola palabra de lo que Dios quiere decir para tu vida. A lo mejor has escuchado la voz de la crítica, del rechazo, tanto tiempo, que no puedes creer que algo bueno puede venir de ti. O tal vez has escuchado tanto tiempo la voz de condenación del enemigo que dice testimonios falsos acerca de ti, que ya no sabes si son verdad o son mentira. Por eso es importante, sumamente importante, que desarrollemos la 5ª y última disciplina que veremos en esta serie, que es la disciplina de filtrar. Si no hacemos un esfuerzo consciente en filtrar esas voces que quieren competir en volumen con la voz de Dios, eventualmente terminarán ensordeciendo nuestros oídos y restando la habilidad de poder oír la canción de Dios en el futuro. Te hago la pregunta: ¿es la voz de Dios la voz más fuerte en tu vida? Cuestiónatelo por un momento. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. O sea, si pudiéramos ya cerrar y terminar todo este devocional ya en este momento, sería eso: hacernos esa pregunta. ¿Es la voz de Dios la voz más fuerte en nuestra vida? Porque puede ser que en su infinita misericordia Dios ha preparado este preciso momento, estos segundos que están pasando a las 8:38 de la noche de un martes 18 de octubre del 2020, para que te plantees exactamente esa pregunta. Porque si la respuesta a esa pregunta que acabo de hacer es no, esta es la noche indicada para que tomemos la decisión indicada. Mira, vivimos en una cultura donde todos quieren ser escuchados, donde todos quieren ser escuchados, donde todos quieren tener su propia voz. Pero la verdad a esto es que la mayoría tiene muy poco que decir. Y es porque su mensaje está vacío, porque falta aquel contenido de valor, aquel contenido que da valor al mensaje, que solamente lo obtenemos escuchando la voz de Dios. Mira, una de las oraciones más honestas que yo tengo con Dios, cada vez que estoy a punto de compartir de su palabra, que estoy a punto de predicar, es pedirle a Dios: Señor, por favor, que no sea una nube sin agua. Porque una nube sin agua solamente lo que hace es tronar y tronar y tronar, pero no llueve nada, no cae nada, no cae agua que da vida. Es una oración muy sincera que siempre tengo con Dios. Bueno, en otras palabras,
la manera más eficaz de ser escuchado es primero escuchando la voz de Dios. Te lo repito, la manera más eficaz para ser realmente escuchados es escuchar primero la voz de Dios. ¿Por qué? Porque desde ese momento es que tendremos algo que merece la pena ser escuchado, que merece total y completamente la pena ser escuchado. Claro, todos necesitamos encontrar nuestra voz, lo que nos distingue, ¿no? Porque somos personas individuales, somos seres individuales. Es algo clave en el desarrollo de la persona, en el desarrollo del individuo. Pero esa voz no es más que un medio. La voz no es más que un medio. Y un medio diseñado ¿para qué? Para entregar un mensaje. Y créeme que no hay mensaje más relevante, más importante, más digno de ser escuchado que lo que comunica la voz de Dios. En otras palabras, encontramos nuestra voz escuchando su voz. Te lo repito, encontramos nuestra voz escuchando su voz. Sin embargo, aquí es donde hago como que el paréntesis y la advertencia. Sin embargo, quiero hacer un llamado muy importante. Porque cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, todos estamos dispuestos a escuchar la voz reconfortante de Dios, pero no la voz confrontante de Dios. Uy. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Pero, ¿qué tal si te digo que a menudo es exactamente esa voz confrontante la que necesitamos escuchar? A menudo esa es la más importante que necesitamos escuchar. ¿Sabes por qué? Porque Dios está más interesado en actuar conforme a lo que necesitas en vez de actuar conforme a lo que quieres. Ya eso lo hemos dicho en otras ocasiones. Dios está comprometido en hacer lo que necesitamos, más no lo que creemos. Te hago una pregunta. ¿Quieres escuchar lo que Dios habla? Realmente quieres escuchar lo que Dios habla. Entonces, te tengo una noticia. Si quieres realmente escuchar lo que Dios habla, debes estar dispuesto a oír el mensaje completo. Completo. Todo, de principio a fin. ¿Cuándo fue la última vez que oíste la voz de Dios? Una pregunta muy honesta. ¿Cuándo fue la última vez que oíste la voz de Dios? Quiero leerte unos versículos que encontramos en 1 Samuel, capítulo 3, verso del 7 en adelante, y dice de la siguiente manera: Samuel todavía no conocía al Señor. Ojo, para los que por primera vez están escuchando esto de escuchar la voz de Dios. Mira lo que Dios habla. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Puede ser que hace mucho tiempo, o que quizás en estos momentos es la primera vez en la que Dios está hablando a tu vida. Puede ser que se presenten esos dos casos.
Lo que puedo asegurarte es que si deseamos que no sea la última vez, que no sea la última vez que escuchemos la voz de Dios, y que no tengas que quedarte esperando por años y por años y por años y por años a que Dios vuelva a hablar a tu vida, ¿sabes lo que debes hacer? Debes responder. Debes responder a aquello que Dios ha hablado para tu vida. Así como vemos la historia de Samuel. Por más que de repente no lo conozcas del todo o no lo comprendas del todo, la clave está en la respuesta. Esa la pudiera incluso agregar como si fuese como la sexta disciplina. Ahí la voy a meter extra. De escuchar la voz de Dios. Es responder a la voz de Dios. Porque cada vez que Dios habla es porque está esperando de nosotros una respuesta. Vuelvo y te lo repito. Cada vez que Dios habla es porque está esperando de nosotros una respuesta. Ahora quiero hacerte una pregunta muy sincera y con esto cerramos. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a Dios esta noche? Solo te digo que, sea la que sea, aprovecha esta temporada. Aprovecha esta temporada. No malgastes esta oportunidad, este tiempo que Dios pone delante de ti. Porque aquel quien habla, mira, aquel quien habla, también es quien escucha. Dios quiere hablar a tu vida y espera de ti una respuesta. Porque Él está preparado a escucharte también. Por eso es importantísimo que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque Él espera una respuesta. Porque aquel que habla también es quien escucha.